Hola, estoy en Walmart, creo que se han llevado a mi hija. ¿Está la víctima allí también? Driver, step out of the vehicle. Face away from us. Entonces, ¿qué tragedia le sucedió a la niña que conmocionó a los Estados Unidos en 2013? Sigamos Crime Cases para descubrir la verdad de la historia. Antecedentes y agitación familiar. Cherise Perrientie era una niña de 8 años nacida en una familia problemática en Jacksonville, Florida. Su madre, Rain Perrientie, cuyo nombre de nacimiento era Inverleoy, originaria de Brisbane, Australia, era una madre soltera con un pasado complicado que se mudó a los Estados Unidos y cambió su nombre. Rain tuvo 3 hijas en total: Lindsay Joy, su hija mayor que vivía en Australia, Cherise Perrientie, la trágica joven en el centro de este caso, y 2 medias hermanas menores, Destiny Nevaeh, que vivían con Rain en Florida antes de la tragedia. El padre biológico de Cherise, Billy Hero, era un marinero que vivía en California y solo se confirmó que era su padre después de que un tribunal ordenara una prueba de ADN 3 años después de su nacimiento. La relación entre Rain y Billy estaba llena de tensión y conflicto, especialmente por la custodia, los estilos de crianza y los problemas financieros. A pesar de los repetidos intentos de Billy de obtener la custodia debido a las preocupaciones sobre las condiciones de vida de Cherise permaneció en Florida con su madre y sus hermanas. La familia de Rain luchó contra la inestabilidad financiera y los desafíos psicológicos, tenía antecedentes de problemas de salud mental y se la consideraba inestable como cuidadora. El novio de Rain también tenía antecedentes de abuso de sustancias y violencia doméstica, lo que contribuía a un entorno inseguro e inestable para los niños. Todos estos factores sentaron una base difícil para la vida de Cherise, preparando el escenario para los trágicos eventos que siguieron. El día de la tragedia. Era temprano en la noche del 21 de junio de 2013 en Jacksonville, Florida. Rain Perrientie, una madre que lucha por llegar a fin de mes, reunió a sus 3 hijas pequeñas para lo que esperaba que fuera un simple viaje de compras. El mayor, Cherise, tenía solo 8 años, lleno de vida y emoción por el verano que se avecinaba. Estaba a punto de visitar a su padre en California, y Rain quería conseguirle ropa nueva antes del viaje. La familia tenía poco dinero. El novio de Rain le había dado $100, pero ella tenía que estirarlos con cuidado: ropa nueva para Cherise, artículos esenciales para la casa y una tarifa de taxi al aeropuerto temprano a la mañana siguiente. Con un cochecito para los más pequeños y las manos ocupadas, Rain emprendió la caminata de 20 minutos hasta Dollar General. Cuando se acercaron a la tienda, Rain no pudo evitar una sensación de inquietud. Notó a un hombre cerca de Donald Smith. Un hombre de unos 50 años con cabello blanco y ojos fríos que parecían observarla a ella y a las chicas demasiado de cerca. No era un extraño en la tienda, lo había visto antes, pero nunca habló con él. Ahora estaba parado justo dentro de la puerta, con la mirada fija en su familia. Rain trató de concentrarse en la tarea, comprando lo que pudo con el dinero limitado, pero la presencia de Donald permaneció en el borde de sus pensamientos. Sintió que la miraba como un halcón, esperando un momento para atacar. Luego hizo su movimiento. Se acercó a Rain en silencio, ofreciéndole ayuda. Afirmó tener una tarjeta de regalo de Walmart de 150 y dijo que su esposa estaba en camino para reunirse con ellos allí. Habló en voz baja pero con una insistencia que dejaba poco espacio para la negativa. Parece que tienes las manos ocupadas, dijo. Yo también tengo hijos. Rain, exhausta y desesperada, se permitió creerle. La promesa de ayuda era demasiado tentadora para ignorarla. Ella dudó, pero la lluvia comenzó a caer con fuerza, y sin un teléfono que funcionara, su hijo menor lo había dañado accidentalmente antes, no había una salida fácil. Así que accedió a subirse a la camioneta con Donald y sus hijas. La camioneta era de un blanco inquietante con cortinas en las ventanas. Un asiento central vacío y el asiento del pasajero empujado hacia adelante. Pero Rain se dijo a sí misma que confiara. Dijo que estaba a salvo. Y por un momento, eso fue suficiente. Condujeron hasta Walmart, un viaje de 10 minutos que se sintió como toda una vida. Adentro, Donald no compraba. En cambio, observó a Rain y a las chicas mientras recorrían los pasillos. En un momento, agregó un rollo de cuerda a su carrito, un detalle que parecía inocuo entonces, pero que más tarde perseguiría la memoria de todos los involucrados. Cuando la tienda comenzó a cerrar, los niños se inquietaron y pasaron hambre.
Donald sugirió McDonald's dentro del Walmart para una comida rápida. Cherise lo siguió ansiosamente hacia el restaurante solo. Sin gritos, sin protestas, solo la confianza de una niña que creía en la seguridad que su madre había sentido solo unas horas antes. Esa fue la última vez que Ryan vio a su hija con vida. La noche se acercaba. Cherise Perrienque, una niña de 8 años de ojos brillantes, fue vista por última vez saltando felizmente hacia el McDonald's dentro de Walmart, siguiendo a Donald Smith, un hombre que su madre acababa de conocer horas antes. Pero el McDonald's estaba cerrado. Nadie dentro de Walmart se dio cuenta de la aterradora verdad de que Cherise había desaparecido. Dentro de la tienda, Ryan Perrienque deambulaba ansiosamente empujando un carrito lleno de artículos que esperaba comprar para su familia. Los minutos se convirtieron en media hora, luego en casi una hora. Cherise no se encontraba por ninguna parte. El pánico se apoderó de mí. El corazón de Ryan martilló en su pecho mientras gritaba pidiendo ayuda. Corrió por los pasillos, revisó los vestidores. Los baños, cualquier lugar donde un niño asustado pudiera esconderse, pero no había señales de su hija. Su propio teléfono estaba roto por lo que era imposible pedir ayuda de inmediato. Le pidió prestado un teléfono a un empleado y marcó 91. 911 Robinson. Hi, at Walmart. Winter, I think my daughter's been taken. What do you mean? Taken by a stranger. I can't find her. I met a man today at Dollar General. He saw that I was struggling to buy them some clothes. He drove us here to buy us some clothes, and the only reason I went with him because she said his wife was going to be here. Okay, and she was last seen with this man? Yes, he said he was going to McDonald's, and he hasn't been there because the store is closed right now. I had a bad feeling about him. Okay, how long have you been looking for you? When was the last time you saw your daughter? How long ago? About half an hour ago. Okay, ma'am. What's your daughter's name? Her name's Cherish. And her last name? Periwinkle with a P. I had a strange feeling about him when I first met him, and he took her to the dressing room twice. And I was hoping that she would be okay. And I was looking at the shoes. And I didn't want him to think that I was overly protective. I had a bad feeling. I thought, well, I feel like pinching myself because this is too good to be true. He was giving my 8-year-old too much attention. He wanted her to buy these really tall shoes that were women's shoes, and I told him no. I don't want him to kill her. I should have told him no. El operador de 9 trató de calmarla, pidiéndole detalles, pero Ryan solo tenía fragmentos para ofrecer una descripción de Donald Smith, un hombre de cabello blanco que conducía una camioneta blanca con cortinas en las ventanas. Ella confesó un mal presentimiento que tuvo cuando lo conoció por primera vez. Las imágenes de seguridad pronto revelaron la escalofriante verdad. Donald había seguido a Ryan y sus hijos, prestando especial atención a Cherise. Las cámaras captaron a Donald y Cherise saliendo de la tienda, caminando tranquilamente por el estacionamiento. Luego subiendo a la camioneta y alejándose a las 11:36 p.m. La policía transmitió estar atento a Cherise y la camioneta y White Dodge de 1998. Y a medianoche estar atento se había extendido por todo el condado de Nassau. También se llamó a una unidad aérea y las unidades de policía estaban por toda la tienda de Yard General y Walmart. Se registraron moteles y hoteles, y se enviaron autoridades a direcciones de delincuentes sexuales conocidos en el área. Sin embargo, a pesar de la urgencia, la respuesta policial fue lenta. El caso fue tratado inicialmente como un informe de persona desaparecida en lugar de un secuestro confirmado. No se emitió una alerta Amber, una herramienta crucial para salvar a los niños secuestrados. Se le escapó un tiempo precioso. A las 3:30 am, nombraron a su sospechoso Donald J. Schmidt, de 56 años, un delincuente sexual registrado. Estadísticamente las autoridades sabían que el tiempo realmente no estaba de su lado y trajeron detectives de homicidios al caso. A las 4:00 am, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida finalmente envió una alerta Amber. Y justo antes de las 7 los detectives de homicidios solicitaron que activaran el equipo de respuesta al secuestro de niños, conocido como CTOCAT. Y también se llamó a la unidad de seguimiento de delincuentes. Hi, we're calling about a suspicious van over here, a white van. Gracias a una llamada de alguien que veía las noticias, pudieron rastrear la camioneta. A
7:20. Yeah, 7:20. It was like that. We We didn't know anything until just now. It's not there anymore, but we don't know if he dumped anything because we heard a girl just got abducted from Walmart. All right, and you said it's now gone, Yeah. Yes, ma'am. but you think he may have, just in case he might have dumped something? Right, we don't know, but just in case, it looked suspicious because it was all the way to the back. Y finalmente a las 9:00 am, los oficiales alcanzaron a Donald, pero Cherise no estaba a la vista. Keep your hands in the air. Stop. Donald no dijo una palabra, pero su rostro lo decía todo. La expresión que dio confirmó el presentimiento de Hiluhei, y no había necesidad de más negación. Actuando rápidamente, los oficiales regresaron al área donde un testigo había informado anteriormente haber visto la camioneta blanca estacionada detrás de una iglesia. Allí, solo 20 minutos después del arresto de Donald, buscaron en un arroyo cercano detrás de la iglesia. Fue allí donde encontraron el cuerpo sin vida de Cherise Perrienque, de 8 años. Estaba acostada de lado al borde del agua, su largo cabello flotaba en la corriente. Y el vestido floral brillante que había estado usando se encontró cerca. Las huellas de los neumáticos en el área coincidían con la camioneta. El descubrimiento confirmó sus peores temores: Cherise había sido asesinado y Donald Smith era el responsable. La luz que se desvanece es lo que vino después. El aire de la mañana en Jacksonville se había vuelto pesado y espeso por el temor y la incredulidad. Cuando el sol se abrió paso entre las nubes el 22 de junio de 2013, los oficiales de policía permanecieron en silencio atónitos al borde del arroyo poco profundo detrás de una iglesia tranquila y anodina. Y allí, flotando parcialmente en el agua, estaba el pequeño cuerpo roto de Cherise Perrienque. Su vestido floral, una vez brillante, yacía cerca, empapado y manchado, un eco inquietante de la inocencia que había sido tan brutalmente arrebatada. Su largo cabello se desplegó suavemente en la corriente, como una cinta que se despide de un mundo que no la había protegido. Lo que siguió fue un sombrío ritual de la verdad. Los oficiales llamaron a los médicos forenses, la escena del crimen fue sellada y se dieron cuenta de que ya no se trataba de una búsqueda de un niño desaparecido. Esto era ahora una investigación de asesinato. De vuelta en la estación, Donald Smith se sentó solo en una sala de interrogatorios, silencioso, inmóvil y casi aburrido. Las imágenes de vigilancia lo mostraron reclinado en la silla, en un momento incluso dormido. Como si nada hubiera pasado. No hubo pánico ni remordimiento. Solo desapego frío. Cuando los detectives finalmente entraron y le leyeron sus derechos, se negó a hablar. If you do answer questions, you have the right to stop answering questions at any time and consult a lawyer. You understand that? This is an investigation of the abduction and murder of a Cherish Perrienque. 8-year-old female. We'd like to ask you questions about it. You want to talk to us? Charlie Hiluhei, un oficial retirado de D9 del departamento de sheriff de Jacksonville, dijo que se encontró cara a cara con lo peor de lo peor. Nunca mostró ninguna emoción, arrogancia. Fue casi como: me atrapaste, pareció decir con su silencio, pero no me detuviste. Su historial criminal era extremadamente inquietante y pintaba una imagen muy clara de quién era. Tenía condenas y arrestos previos por delitos sexuales que abarcaban casi 4 décadas y había estado en el registro de delincuentes sexuales de Florida desde que se creó en 2007. El perfil criminal de Donald James Smith: durante casi 4 décadas, Donald James Smith había caminado libremente entre la sociedad, mezclándose, escondiéndose a plena vista mientras cargaba con la depravación de un hombre perdido en la oscuridad. Su hoja de antecedentes penales no era simplemente larga, fue una crónica de la escalada de violencia, la desviación sexual y el fracaso sistémico. Para aquellos que estudian a los depredadores, su historia no sugería que podría reincidir, pero lo garantizaba. El viaje de Donald hacia la depravación comenzó alarmantemente temprano. Según el opagino psicólogo forense, Donald ya había desarrollado tendencias voyeuristas a la edad de 10 años. De espiar, su comportamiento evolucionó, se profundizó y se volvió más violento con el tiempo. El propio Donald afirmó que había sido abusado sexualmente cuando era niño y que su cerebro era declaraciones anormales que, aunque quizás sean ciertas, hicieron poco para justificar las monstruosidades que cometería. El dopagino diagnosticó a Donald con lo que se conoce como síndrome orbitofrontal, una afección neurológica relacionada con la incapacidad de controlar los impulsos, la hipersexualidad, la mala toma de decisiones y la reincidencia.
La condición es rara y, en el caso de Donald, se manifestó de las maneras más aterradoras. Tiene poco juicio. No puede controlar los impulsos inapropiados, explicó el dopagino. Pero decir que no puede controlarlos en absoluto es demasiado fuerte. No puedo decir eso. Aún así, las señales de advertencia eran claras. Los antecedentes penales de Donald se remontan a 1977, cuando fue condenado por primera vez por agredir sexualmente a un niño menor de 16 años. Fue solo el comienzo. 1992 fue condenado por intento de secuestro después de intentar atraer a 2 adolescentes a su camioneta con el mismo método que luego usaría con Cherise. 2009 llamó a una niña de 10 años llamada Cristina e hizo comentarios sexuales obscenos, fingiendo ser una trabajadora social del Departamento de Niños y Familias de Florida para acceder a su casa. Cumplió solo 14 meses en la cárcel por ese incidente. No fue un delito grave. Por lo que, según la ley estatal, no fue reevaluado para un mayor compromiso civil. Ese tecnicismo de la laguna probablemente le costó la vida a Cherise. En 1999, cuando la sentencia de prisión de Donald se acercaba a su fin, el estado de Florida y los profesionales psiquiátricos lo señalaron como un delincuente de alto riesgo. Alguien con probabilidades de reincidir, alguien demasiado peligroso para ser liberado. Fue recomendado para el internamiento civil, un proceso legal poco común reservado para los depredadores más violentos sexualmente, en el que los delincuentes son confinados a un centro de tratamiento incluso después de cumplir su sentencia completa. Pero en algún momento del camino, el proceso se rompió. El jurado nunca escuchó las advertencias. Las evaluaciones de los médicos nunca llegaron a la sala del tribunal. Y Donald volvió a salir libre. Cuando Cherise Perrientie se cruzó en su camino en 2013. Donald había estado libre durante solo 3 semanas. Daniel Monfaldi, administrador del programa de depredadores sexualmente violentos, admitió más tarde: el estatuto dice que se supone que debemos identificar a ese pequeño y extremadamente peligroso número de depredadores. Donald era ese depredador. Pero lo extrañaron. Para muchos en la aplicación de la ley, Donald no era un hombre en declive, no era alguien reformado o rehabilitado, era una bomba de relojería que nunca había dejado de funcionar. Parece que nunca se ha detenido, dijo el ex fiscal Rick Alexander. Cualquiera en la aplicación de la ley mira esta hoja de antecedentes penales y sabe que es un problema. Su expediente abarcaba más de 19 páginas de arrestos, condenas y sospechas, un rastro de horror que aún no lo mantenía tras las rejas. Y cuando Cherise desapareció, muchos de los oficiales que respondieron reconocieron su nombre al instante. Charlie Hiluhey, el oficial de 9 que ayudó a encontrar el cuerpo de Cherise, diría más tarde: si tuviera la oportunidad de estar en la calle hoy, estaría conduciendo por la carretera en busca de su próxima víctima. Nunca iba a parar. Donald Smith nunca debería haber tenido la oportunidad de acercarse a Rain Perrientie y sus hijas esa noche. El sistema sabía quién era. Los psiquiatras lo sabían. La policía lo sabía. Incluso los fiscales estatales habían tratado de advertir a otros. Sin embargo, todavía caminaba libre. El caso de Cherise Perrientie no fue solo la historia de un depredador que mató a un niño. Era la historia de un sistema que no pudo cerrar la puerta, a pesar de todas las advertencias talladas en las paredes. Y cuando la puerta se abrió, Donald entró por última vez. Cuando le dijeron a Rain Perrientie que su hija, Cherise, había desaparecido, que el pequeño cuerpo encontrado junto a un arroyo detrás de la iglesia era suyo, se derrumbó. Sus piernas se doblaron, sus gritos resonaron en el aire de la mañana y su dolor fue tan grande que los espectadores no tuvieron más remedio que llamar a una ambulancia. La madre del niño acaba de morir, necesita ayuda de emergencia en este momento, llame al 115. Alguien le dijo al despachador. Y luego Rain se desmayó en una camilla, dejando atrás una pesadilla que ninguna madre debería tener que soportar. De vuelta en la escena, mientras Rain hacía en estado de shock, Donald Smith fue acusado formalmente. El hombre que se había ofrecido a ayudar a comprar ropa para sus hijos ahora estaba siendo acusado de secuestrar, violar y asesinar a su hija mayor. La evidencia era imágenes de seguridad condenatorias, huellas de neumáticos, relatos de testigos y ahora, la autopsia. Estaba claro que lo que le sucedió a Cherise no fue un momento de locura. Fue planeado, metódico e indescriptiblemente cruel. La comunidad respondió de la única manera que pudo, llorando con ella.
Los extraños trajeron flores, comida y ositos de peluche a la puerta de Rainto. Cientos de dolientes llenaron los bancos en el funeral de Cherise. Casi 2,0 personas firmaron el libro de visitas en su velatorio. Los medios de comunicación cubrieron el caso de pared a pared, y Jacksonville se convirtió en el epicentro de la angustia nacional. La comunidad respondió de la única manera que pudo, llorando con ella. En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo de Cherise, el patio delantero de Rain Perrientie se transformó en un monumento improvisado. Personas extrañas que nunca habían conocido a Cherise, nunca habían conocido a Rain, llegaron con ramos de lirios blancos, tarjetas escritas a mano y pequeños osos de peluche agarrando corazones. Los niños dejaron atrás sus juguetes favoritos. Los padres lloraron en silencio. Alguien trajo comestibles. Alguien más deslizó una tarjeta de regalo en el buzón de Rain con una nota que simplemente decía: no estás solo. En el funeral de Cherise, cientos de dolientes llenaron los bancos de la iglesia. Hombro con hombro, muchos vestidos de rosa y blanco, los colores que Rain dijo que Cherise amaba más. El servicio fue tan abrumador que las estaciones de televisión locales lo transmitieron en vivo y casi 2,0 personas, vecinos, extraños, amigos, incluso simpatizantes de fuera de la ciudad firmaron el libro de visitas en su velorio. Las fotos de Cherise, riendo, sonriendo, montando su bicicleta, se exhibieron junto a sus animales de peluche favoritos. La imagen de su pequeño ataúd cubierto de flores quedaría grabada en la mente de muchos para siempre. Pero mientras la ciudad de Jacksonville lloraba la pérdida de una niña, una batalla más silenciosa se estaba llevando a cabo detrás de escena, una que se desarrollaba lejos de las cámaras y la protesta pública. Solo unas semanas después del funeral, los funcionarios del Departamento de Niños y Familias de Florida llegaron a la casa de Rain con una decisión que abriría una segunda herida. Sus 2 hijas menores, Destin, de 6 años, y Na, de 5, fueron retiradas de su custodia. No hubo acusaciones de abuso. No hay signos inmediatos de negligencia. La agencia citó preocupaciones por el bienestar de los niños e invocó su deber de actuar con mucha precaución tras el secuestro y la muerte de Cherise. Dijeron que era para la protección de las niñas. Rain no luchó. No de inmediato. Todavía estaba entumecida, afligida, rota, apenas funcionaba. Pero cuando la realidad se impuso, la niebla del dolor dio paso a otra cosa, la desesperación de una madre. De repente, Rain no solo estaba de luto por el hijo que había perdido. Ahora estaba luchando por los hijos que aún le quedaban. Sus visitas con Destin fueron supervisadas, estrictamente limitadas a 2 horas todos los lunes. La lluvia llegaba temprano, sus manos temblaban. A menudo cargando sus bocadillos o juguetes favoritos. Y cuando se acababa el tiempo los veía alejarse una y otra vez, como si se despidiera de Cherise de nuevo. Mientras tanto, de extraños en Internet debatieron su valor como madre, y personas cercanas a la familia comenzaron a solicitar que las niñas fueran adoptadas. Incluso la hermana mayor de Cherise, Lindsay, de Australia, que no había hablado con Rain en años, dio un paso adelante para llevarse a las niñas. Lo que comenzó como una tragedia única e inimaginable ahora se había dividido en batallas legales, divisiones familiares y juicio público. Para Rain, ya no se trataba solo de perder. Se trataba de sobrevivir. Y en algún lugar en medio de todo, 2 niñas pequeñas solo querían irse a casa. Mientras Rain luchaba con las visitas supervisadas, el escrutinio público y la ensordecedora ausencia de su hija. Otra voz se adelantó, la voz del padre de Cherise, Billy. Durante años, Billy y Rain habían estado enfrascados en una complicada batalla por la custodia, llena de desacuerdos y órdenes judiciales. Pero ahora, a raíz de una pérdida inimaginable, Billy rompió su silencio. Se había mantenido en gran medida en segundo plano mientras los titulares se centraban en Rain. Pero mientras el futuro de Destin pendía de un hilo, se sintió obligado a hablar. Soy el papá. Voy a cuidar de ellos. Voy a hacer todo lo posible para ser su papá. Y el juez David Wooding habló sobre la custodia de Rain. Frente a las cámaras, Billy habló con cruda honestidad sobre el dolor de perder a Cherise y la urgencia que sentía por proteger a sus hermanas. Explicó cómo el Departamento de Niños y Familias le había pedido que asegurara un apartamento de 2 habitaciones como parte del proceso para recuperar la custodia. Hasta entonces, esperaba que sus hijas pudieran quedarse temporalmente con su abuelo, un hombre que habían conocido y amado toda su vida. Conocen a mi papá toda su vida y se sienten cómodos con él, dijo Billy. Si me permiten llevar a Na y Destin a casa, prometo que los compartiré con Rain. Nunca los mantendría alejados de su madre.
Su mensaje era claro, no estaba tratando de borrar a Rain. No estaba allí para vengarse. Simplemente no quería perder más de lo que ya tenía. Especialmente después de perder a Cherise, dijo en voz baja, nunca podrán recuperarla. Pero puedo luchar por lo que queda de nuestra familia. Sus palabras tocaron la fibra sensible de muchos padres desesperados por aferrarse a lo que quedaba, un hombre que una vez había perdido la custodia y ahora se le pedía que diera un paso al frente. Y estaba listo para hacerlo. Mientras que la voz de Billy pedía estabilidad y compromiso. Rain Perrientie finalmente habló no como una víctima de la tragedia, sino como una madre que lucha por ser escuchada. Había permanecido en silencio desde la muerte de Cherise. Su nombre había sido arrastrado a través de titulares de noticias, foros de padres y opinión pública. La gente cuestionó sus decisiones. Algunos la culparon por completo. Otros afirmaron que no estaba en forma. Se estaban circulando peticiones para que sus hijas restantes fueran adoptadas. Pero Rain había tenido suficiente. Independientemente de lo que diga. La gente tendrá sus propias suposiciones sobre mí de todos modos, dijo. Pero elijo hablar ahora mismo porque me doy cuenta de que hay mucha gente tratando de quitarme a Destindina y adoptarlos. Lo dejó claro, nunca terminaría voluntariamente sus derechos parentales. Son mis hijos. Yo los di a luz. Los he criado desde el primer día. Ya no solo estaba de duelo. Estaba enojada. Se sintió traicionada. Especialmente por aquellos en quienes alguna vez confió, incluida Amy Dequa, una trabajadora social con licencia cuyo hogar se había convertido en una ubicación temporal para las niñas. Rain afirmó que Amy usó su posición y proximidad a la familia de Rain para abogar por que las niñas fueran adoptadas, incluso ayudando a administrar una página de Facebook titulada Tean Destindandena. Rain dijo que se sintió como una profunda traición personal. Especialmente porque una vez vio a Amy como una amiga. Pero Amy negó haber actuado mal. No le he brindado servicios clínicos a Rain, dijo. Han pasado 6 años desde que tuve contacto con ella o sus hijos. Me acerqué en un intento genuino de ofrecer ayuda. Se trazaron las líneas. Surgieron partidarios de ambos lados. Algunos defendieron ferozmente a Rain, incluidos vecinos que dijeron que la habían visto con sus hijos constantemente. Rain siempre tuvo a esos niños con ella. No la conozco tan bien, pero es una buena madre, dijo un vecino. Aún así, el mundo de Rain permaneció bajo escrutinio. Había perdido a un hijo a manos de un monstruo. Y ahora, temía perder a los otros 2 ante un sistema que nunca había creído plenamente en ella. Culpable de todos los cargos cuando justicia habló sin dudarlo. A medida que el juicio de Donald James Smith entraba en sus etapas más cruciales, la sala del tribunal se quedó en silencio no por la fatiga, sino por la tensión. Todos sabían que se avecinaba algo fundamental, algo que no provenía de laboratorios forenses o fotos de la escena del crimen. Vino del propio Donald. La fiscalía se puso de pie y presentó pruebas no de lo que hizo, sino de lo que dijo. No bajo juramento. No en interrogatorio. Pero en el lugar donde pensó que estaba seguro para hablar, su celda de la cárcel. Donald Smith, sin saber que estaba siendo grabado, habló libremente con su madre y sus compañeros de prisión durante los primeros días de su encarcelamiento. Esas conversaciones, capturadas legalmente bajo la ley de Florida, pronto se convertirían en el último clavo en su ataúd. A medida que el juicio de Donald James Smith entraba en sus etapas más cruciales, la sala del tribunal se quedó en silencio no por la fatiga, sino por la tensión. Todos sabían que se avecinaba algo fundamental, algo que no provenía de laboratorios forenses o fotos de la escena del crimen. Vino del propio Donald. La fiscalía se puso de pie y presentó pruebas no de lo que hizo, sino de lo que dijo. No bajo juramento. No en interrogatorio. Pero en el lugar donde pensó que estaba seguro para hablar, su celda de la cárcel. Donald Smith, sin saber que estaba siendo grabado, habló libremente con su madre y sus compañeros de prisión durante los primeros días de su encarcelamiento. Esas conversaciones, capturadas legalmente bajo la ley de Florida, pronto se convertirían en el último clavo en su ataúd. En una llamada grabada, Donald le habló a su madre no con miedo, remordimiento o manos temblorosas, sino con agitación y autocompasión. Me están haciendo parecer una especie de monstruo, dijo. Estaba drogado y borracho. Esa noche no estaba pensando con claridad, pero luego comenzaron a salir partes de la verdad.
Admitió, en sus palabras, estar drogado y borracho mientras veía a Rain tratando de comprar ropa, recogerla y volver a ponerla. Le dijo a su madre que lo subió a su camioneta y describió un viaje caótico a Walmart, alegando que los niños estaban fuera de control. Ray los estaba golpeando y Ray le contó que Cherise iría a California al día siguiente debido a una orden judicial. Donald afirmó que poco después de llegar a la tienda, no más de 5 minutos después, comenzó a sentirse incómodo y dijo que quería distanciarse de Ray y los niños. Le dijo a los investigadores que se alejó para buscar comida porque Walmart estaba a punto de cerrar. Según él, no tenía la intención de que Cherise lo siguiera, pero ella siguió siguiéndolo incluso después de que supuestamente le dijo que regresara con su madre. Dijo que ella se había apegado a él y que su comportamiento lo hizo sentir miedo, especialmente cuando comenzó a intentar subirse a su camioneta. Pero las imágenes de vigilancia contaron una historia muy diferente. Mostraba claramente a Donald permaneciendo cerca de Cherise durante todo su tiempo en la tienda, siguiéndola por los pasillos, agachándose a su lado, incluso interactuando con ella como un adulto familiar. No había señales de evasión. Sin molestias. No hay intento de separarse. Las imágenes revelaron lo que las palabras de Donald trataron de ocultar: no estaba tratando de alejarse de Cherise. Él la estaba atrayendo. Más tarde, Donald les dijo a los investigadores que después de estar dentro de la tienda por solo unos minutos, comenzó a sentirse incómodo y quería separarse de Rain y los niños. Afirmó que, con Walmart a punto de cerrar, se alejó con el pretexto de ir a buscar comida. Dijo que Cherise se negó a quedarse atrás y continuó siguiéndolo a pesar de su repetida insistencia en que volviera con su madre. Según él, ella se había encariñado inusualmente con él, y admitió sentirse incómodo e incluso asustado cuando supuestamente trató de subirse a su camioneta. Pero las imágenes de vigilancia contaron una historia completamente diferente. Lejos de distanciarse, Donald fue visto rondando cerca de Cherise durante todo su tiempo en la tienda. No trató de escapar. Él la siguió, comprometido con ella. Esperado. No hubo signos de molestia, solo proximidad calculada. Sus palabras pintaron una imagen de un hombre abrumado y perseguido. Las cámaras captaron lo contrario: un depredador que se posicionaba cerca de su presa. Nunca admitió haberla agredido, diciendo que no se sentía atraído por los niños pequeños. Pero pensó que la única salida era matarla. Mi mente simplemente me abandonó. Dijo una y otra vez. Todo lo que sabía era: tienes que irte. Tienes que irte. No me importa cómo. Tienes que irte. En un momento, Donald comenzó a hablar con su madre sobre cómo planeaba defenderse en la corte. Le dijo que su única salida era alegar una enfermedad mental para seguir el camino de la incompetencia y la defensa psiquiátrica. Con calma, casi como si estuviera discutiendo una tarea, le pidió que le comprara un libro sobre trastornos psiquiátricos. Era una señal clara: se estaba preparando para fingir. Pero los fiscales tenían algo que él no sabía. A medida que el juicio de Donald James Smith se acercaba a su clímax, el Estado retuvo una última carta, una prueba tan cruda, tan condenatoria, que silenciaría cada susurro de duda restante. No eran huellas dactilares. Era su propia voz. No de la llamada con su madre, sino de una grabación de la cárcel, capturada sin su conocimiento durante una serie de conversaciones con un compañero de prisión llamado Fran. En esas charlas nocturnas, lejos de la sala del tribunal y las cámaras, Donald dejó de actuar. Habló honestamente. Accidentalmente. Cruelmente. Y todo lo que dijo fue grabado. En el momento en que las grabaciones de la cárcel dejaron de reproducirse, un silencio espeso y pesado se apoderó de la sala del tribunal como una cortina que se corre sobre un escenario. Lo que acababan de escuchar no era una confesión en el sentido tradicional. Era algo peor: una visión descuidada de la mente de un depredador, hablando libremente cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Su tono había sido tranquilo, casual, casi divertido. No habló como alguien perseguido por la culpa, sino como alguien que elabora estrategias para abrirse camino a través del sistema legal, como si simplemente estuviera jugando un juego. No veo a los niños como objetos sexuales, los veo como parejas sexuales. Todo lo que sé es que me rompo. Nunca creerán que me desmayé. Tengo que ir con una enfermedad mental. Cada línea golpeó como un martillo. Incluso en un caso ya saturado de horror, estas grabaciones eran algo completamente diferente. No eran evidencia de que fueran un ajuste de cuentas. En ese momento, la sala del tribunal no solo estaba confrontando lo que Donald Smith había hecho,
Se les pedía que vieran quién era realmente y que hicieran las paces con el hecho de que existía un hombre así. Varios miembros del jurado se quedaron quietos, pálidos y aturdidos, con las manos apretadas en el regazo. Un miembro del jurado se secó el ojo con un pañuelo de papel, incapaz de mirar la mesa de la defensa. Otro mantuvo la mirada fija en el suelo como si el audio los hubiera agobiado físicamente. Rain Perrienti estaba sentada inmóvil en la galería, con la expresión agotada. Ella no lloró. No esta vez. Su dolor había ido a un lugar más profundo, más allá de las lágrimas, más allá de la rabia, al espacio tranquilo donde solo las madres que han enterrado a sus hijos pueden ir. En el lado de la defensa, Donald Smith se quedó quieto, cara en blanco, como si nada de eso se aplicara a él, como si las palabras de la grabación no fueran suyas. No hubo protesta. Sin emoción. Solo silencio. Y luego llegó el momento. El juez se volvió hacia el jurado. Su tono mesurado pero solemne, un tono que se hacía eco de la gravedad de lo que acababa de desarrollarse. Finalmente, a principios del 14 de febrero de 2018 en el Tribunal del Condado de Duval, Jacksonville, Florida, la sala del tribunal estaba en silencio cuando el Estado llamó a su primer testigo. El abogado defensor de Donald le dijo al jurado que Rain tomó malas decisiones al subirse a la camioneta en primer lugar y dijo que la interrogaría. Pero después de su testimonio, Donald, por alguna razón, les dijo a sus abogados que no siguieran adelante con el contrainterrogatorio. El Estado llamó a varias personas, incluido el testigo que avisó a la policía sobre su camioneta y el oficial Charles Hughes. A continuación, la fiscalía llamó a la Dra. Valeria Rao, la médico forense que había realizado la autopsia de Cherise Perrienti. Como parte de su testimonio, se presentaron como evidencia 26 fotografías gráficas que detallan las lesiones del niño, cada una más desgarradora que la anterior. Cuando la Dra. Rao comenzó a guiar al jurado a través del trauma infligido al cuerpo de Cherise, su voz comenzó a flaquear. La precisión clínica con la que había comenzado dio paso a una tensión emocional visible. Cuando las imágenes llegaron a lo peor de las lesiones internas, hizo una pausa, sacudió la cabeza y le pidió en voz baja al juez un descanso de 5 minutos. La sala del tribunal estaba en silencio, pero la reacción estaba escrita en todos los rostros. Los miembros del jurado se movieron en sus asientos, algunos visiblemente perturbados, uno secándose una lágrima. Incluso los profesionales legales experimentados miraban a los monitores con las mandíbulas apretadas y el ceño fruncido. Estaba claro, lo que le habían hecho a Cherise no solo era brutal, sino que era insoportable incluso de describir. El equipo de defensa de Donald Smith descansó su caso sin llamar a un solo testigo ni entregar una declaración final. Fue una elección sorprendente y controvertida, que dejó a la sala del tribunal en silencio y a muchos observadores atónitos. Entre ellos se encontraba la abogada litigante Catherine Smith, que había seguido de cerca los procedimientos. Criticó la estrategia de la defensa como sorda y profundamente fuera de contacto, especialmente en un caso en el que el peso emocional ya era abrumador. Culpar a Rain Perrienti, dijo, no absolvió a su cliente de nada. No hizo desaparecer la evidencia. No deshizo el trauma, ciertamente no trajo de vuelta a Cherise. Los hechos seguían siendo que Donald James Smith había secuestrado, agredido sexualmente y asesinado a un niño de 8 años. Ninguna maniobra legal podría borrar eso. Después de solo 19 minutos de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime. Donald Smith era culpable de todos los cargos de secuestro de un niño menor de 13 años, agresión sexual de una víctima menor de 12 años y asesinato en primer grado. Su decisión fue aún más lejos. En un veredicto especial, el jurado determinó que el asesinato había sido premeditado y cometido durante el curso de otros delitos graves, a saber, el secuestro y la agresión sexual de Cherise Perrienti. Fue una conclusión condenatoria que sentó las bases para la sentencia más dura posible. Ahora el juicio cambió de enfoque. La cuestión ya no era sobre la culpa, sino sobre el castigo. Y según la ley de Florida, las opciones eran claras: cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte. Comenzó la fase de sentencia y se llamó a más testigos mientras ambas partes presentaban argumentos a favor y en contra de la pena capital. Entre ellos se encontraba una mujer llamada Deranne, cuyo testimonio proyectó una sombra larga y escalofriante sobre la sala del tribunal. Años antes, había escapado por poco de un intento de secuestro por parte de Smith cuando solo tenía 13 años. El terror de esa noche todavía la perseguía. Donald Smith fue sentenciado formalmente a muerte. Al dictar la sentencia final, el juez lo miró a los ojos y habló con gravedad inquebrantable: Donald Smith, no solo has renunciado a tu derecho a vivir entre personas decentes, sino que has renunciado a tu derecho a vivir. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Para Rain Perrienti, el padre de Cherise, la sentencia trajo una medida de cierre pero no curación.
Era un veredicto necesario, un ajuste de cuentas largamente esperado. Aún así, ningún castigo podría igualar realmente lo que se les había quitado. Ningún fallo, ninguna palabra, ni siquiera la muerte podría llenar el vacío que Cherise dejó atrás. Después de la sentencia, Donald James Smith fue procesado y transferido a la prisión estatal de Florida en Rayford, una de las instalaciones penitenciarias más antiguas y fortificadas del estado. Allí se le asignó una celda de un solo hombre en el corredor de la muerte, encerrada las 23 horas del día bajo vigilancia constante. Sus comidas se deslizaban a través de una ranura en la puerta. No se le permitió ningún contacto físico con otros reclusos ni más oportunidades de moverse libremente entre la sociedad. Pero incluso con la sentencia pronunciada y el público listo para cerrar el capítulo, las ruedas del sistema de justicia giraron lentamente. Según la ley de Florida, cada sentencia de muerte desencadena una apelación automática. El equipo de defensa de Smith, aunque guardó silencio públicamente durante los últimos días del juicio, solicitó una revisión. Cuestionaron si las grabaciones de la cárcel deberían haber sido admitidas. Expresaron su preocupación por las instrucciones del jurado. Sugirieron que el historial de salud mental de Smith podría no haber sido considerado adecuadamente. Pero los hechos estaban en su contra. Abrumadoramente. No hubo nuevas revelaciones, ni evidencia oculta, ni mala conducta. La Corte Suprema de Florida confirmó la condena. Los tribunales federales comenzaron a prepararse para lo que probablemente serían años de apelaciones procesales. Pero el resultado, todos lo sabían, era poco probable que cambiara. En ese sentido, Donald Smith ya estaba cumpliendo su condena. Simplemente no había muerto todavía. A medida que la cobertura mediática del juicio se desvanecía de los titulares, el verdadero legado del caso comenzó a tomar forma solo en el castigo de un hombre. Pero en la reflexión condenatoria que arrojó sobre el sistema que le había permitido actuar. Donald James Smith no era ajeno a la aplicación de la ley. Había sido arrestado varias veces por delitos relacionados con niños, incluido intento de secuestro, conducta lasciva y posesión de fines sexuales infantiles. Había cumplido condena en prisión, había sido incluido en el registro de delincuentes sexuales de Florida y había sido evaluado por profesionales que lo consideraban en alto riesgo de reincidencia. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de todas las banderas rojas, todas las advertencias, fue liberado de nuevo en la comunidad solo 3 semanas antes de que mataran a Cherise. Ese hecho se convirtió en el grito de guerra de los legisladores, los grupos de defensa de los niños y los ciudadanos comunes. ¿Cuántas señales había ignorado el Estado? ¿Cómo se le podría permitir a un hombre con un historial conocido de comportamiento depredador entrar en un délire general, entablar una conversación con una madre en apuros y salir con su hijo? Se introdujeron nuevos proyectos de ley para fortalecer la supervisión de los delincuentes sexuales liberados, aumentar la frecuencia de las evaluaciones psicológicas y endurecer los protocolos de notificación a la comunidad. Para algunos, se sintió como un progreso. Para otros, especialmente Rain, fue demasiado poco, demasiado tarde. Mi hija fue el precio del fracaso, dijo Rain en una entrevista. Y ninguna ley la va a traer de vuelta. La vida después del juicio fue tranquila, pero no pacífica, para Rain Perrientie. El foco se había alejado, pero la sombra del dolor permanecía fija. En los primeros días posteriores al crimen, su dolor fue amplificado por el juicio público. Extraños en línea la culparon por confiar en Donald. Cuestionaron sus decisiones. Algunos incluso la acusaron de negligencia. Pocos entendían lo que significaba ser madre soltera de 3 hijos, comprando con los bolsillos vacíos. Desesperada por darles a sus hijas algo mejor. Menos aún entendieron lo que significaba vivir todos los días con esa única opción en el momento en que dices que sí para ayudar y pierdes a tu hijo por ello. Rain rara vez habló con los medios después de la sentencia. Cuando lo hacía, su voz a menudo era tranquila pero cansada. Todavía escucho la risa de Cherise a veces, dijo una vez, en un momento tranquilo durante una entrevista televisiva. Ojalá pudiera recordar lo último que me dijo. Ojalá hubiera prestado más atención. Sus otras 2 hijas, Destin y Dina, ya no estaban con ella. Habían sido colocados con su media hermana mayor Lindsay, en Australia, bajo el cuidado de los servicios de protección infantil. Rain perdió la custodia poco después del asesinato, por lo que la agencia describió como una gran cantidad de precaución. Las visitas supervisadas se habían convertido en comunicación a distancia.
Finalmente las niñas dejaron de preguntar cuándo volverían a ver a su madre. Rain vivía solo en Jacksonville. Visitaba la tumba de Cherise en cumpleaños y aniversarios. Y algunas noches dejaba encendida la luz del porche. En caso de que encuentre el camino a casa, dijo una vez. La comunidad nunca olvidó la imagen de Cherise con una sonrisa brillante, un vestido rosa y un largo cabello castaño. Su historia permaneció en la mente de padres, maestros y policías de todo el país. Durante meses después del juicio, el Walmart donde desapareció vio un aumento en la seguridad. Más padres rechazaron la ayuda de extraños. Las escuelas aumentaron su entrenamiento sobre peligros extraños. Algo había cambiado. Y aún así, Donald Smith se sentó en su celda, día tras día, sin ser tocado por el tiempo. No habló públicamente. No dio entrevistas. No hubo disculpas. Sin confesión. Sin remordimientos. Algunos dicen que el silencio es su propio tipo de crueldad. Sería fácil creer que el caso de Cherise Perrienque terminó el día en que Donald James Smith fue sentenciado a muerte. Pero para aquellos que la conocieron, la amaron o incluso simplemente siguieron el caso, no hay final, solo un largo y frío silencio donde solía estar la voz de un niño. El sistema de justicia había hecho su trabajo. El jurado había hablado. Un hombre que se aprovechaba de los vulnerables había sido condenado. Y sin embargo el daño no se podía deshacer. Por cada momento de justicia, hubo años de dolor. Por cada respuesta, 1000 preguntas. Y para Rain Perrienque, la madre que había confiado en el hombre equivocado, que había mirado hacia otro lado solo por un momento. Nunca habría otro momento que no llevara el peso de esa noche. Él se la llevó, dijo Rain una vez. Y me llevó con ella. Donald James Smith permanece en el corredor de la muerte de Florida, a la espera de su ejecución. Pero la frase en verdad nunca fue sobre él. Se trataba de Cherise. Y el mundo que no la protegió. Legado legal, lo que cambió la muerte de. Después de que Donald James Smith fuera sentenciado a muerte en 2018, la sala del tribunal puede haberse calmado, pero la protesta más allá de sus muros solo había comenzado. La gente no solo estaba enojada por lo que sucedió, estaban furiosos porque se permitió que sucediera. Donald Smith no era un depredador desconocido. Había sido arrestado varias veces durante 4 décadas por delitos que involucraban a niños, desde intento de secuestro hasta comportamiento lascivo y hacerse pasar por un trabajador de bienestar infantil. Había sido evaluado por profesionales de la salud mental como un delincuente de alto riesgo, y sin embargo en junio de 2013 era un hombre libre recién liberado de la cárcel solo 21 días antes de atraer a Cherise. Estaba en libertad condicional. Estaba en el registro de delincuentes sexuales. Y aún así pudo entrar en un dollar general, encantar a una madre desesperada y desaparecer en la noche con su hijo. El caso provocó indignación en toda Florida. Legisladores, fiscales y padres exigieron respuestas. ¿Cómo un hombre con una historia tan extensa y bien documentada se había escapado tan fácilmente? En respuesta, los legisladores propusieron nuevos proyectos de ley destinados a fortalecer el monitoreo posterior a la liberación de los delincuentes sexuales. Estos incluyeron la expansión de los programas de compromiso civil para retener a los depredadores sexualmente violentos indefinidamente, aumentar el rastreo en tiempo real con alertas automáticas a las fuerzas del orden y endurecer las leyes de sentencia obligatoria para eliminar la indulgencia para los delincuentes reincidentes contra menores. También hubo propuestas para revisar el registro de delincuentes sexuales de Florida haciéndolo más transparente, más accesible y más honesto sobre la verdadera amenaza que representaban ciertas personas. Más allá de la acción legislativa, el caso de Cherise se convirtió rápidamente en parte de la educación legal. Se enseñó en las facultades de Derecho y se discutió en seminarios de justicia penal como un estudio de casos sobre fallas sistémicas, cómo se ignoraron las señales de advertencia, cómo no se prestaron atención a las evaluaciones de riesgo y cómo la burocracia permitió que un depredador atacara nuevamente. Las revistas legales citaron el caso al argumentar a favor de leyes de detención preventiva más estrictas y juntas de revisión posteriores al encarcelamiento más completas para delincuentes violentos. Otros estados también se dieron cuenta. Georgia, Carolina del Norte y California revisaron sus propias políticas sobre el monitoreo de delincuentes sexuales, la revisión de la libertad condicional y las leyes de peligro infantil. A nivel federal, las discusiones sobre la aplicación y actualización de la Ley de Protección y Seguridad Infantil ADAMOAS ganaron una atención renovada. Pero incluso con todas las reformas propuestas, los críticos dijeron que los cambios no fueron lo suficientemente lejos.
Algunos proyectos de ley se estancaron debido a la resistencia política o preocupaciones presupuestarias. Los grupos de derechos civiles expresaron su preocupación por la detención indefinida sin nuevos cargos. Mientras tanto, los defensores de los niños argumentaron que el sistema seguía priorizando el papeleo sobre la protección. Un registro, dijeron, podría informar, pero no lo impidió. Y ciertamente no salvó a Cherise. Hasta el día de hoy, Donald Smith se encuentra en el corredor de la muerte. Sus apelaciones avanzan lentamente en los tribunales, pero el mayor impacto de sus acciones no se desarrolla dentro de una celda de prisión, sino en debates políticos, reformas legales y la precaución atormentada de los padres en todas partes. La ley puede haber castigado a un hombre, pero también tuvo que enfrentarse a sí misma. La muerte de Cherise Perrientie no solo exigió justicia, sino un cambio. Y aunque ese cambio puede ser lento, incompleto e imperfecto, sigue siendo su legado final, una llamada de atención escrita con dolor y grabada en la ley por la memoria de una niña de 8 años que debería haber estado a salvo. En los años que siguieron al asesinato de Cherise Perrientie, los titulares se desvanecieron. Las salas de audiencias se vaciaron. El nombre de Donald James Smith desapareció lentamente de los teletipos de noticias nocturnos. Pero en Jacksonville y en los corazones de millones de personas que habían seguido el caso. La historia nunca terminó realmente. La pérdida de Cherise no fue solo un trauma privado para su familia, se convirtió en una herida colectiva, algo que atravesó más profundamente que el dolor. Perforó la confianza. Seguridad. La ilusión de que el mundo todavía era predecible. Que los monstruos venían con etiquetas de advertencia. Para muchos, especialmente para los padres, esa ilusión murió con ella. Inmediatamente después, la crianza de los hijos en Florida cambió de la noche a la mañana. Los extraños en la tienda de comestibles ya no eran solo extraños, eran amenazas potenciales. Los empleados de Walmart fueron reentrenados para monitorear a los adultos que permanecían cerca de niños no acompañados. Los departamentos de policía locales volvieron a emitir recordatorios públicos sobre el peligro de los extraños. Comenzaron las reuniones del APTA que incluían oradores invitados de grupos de defensa de víctimas. Algunas escuelas agregaron alertas de emergencia y revisaron los protocolos de excursiones. Para los padres de Jacksonville, el nombre de Cherise se convirtió en un verbo, una advertencia, una lección susurrada de madre a hija a la hora de acostarse: no hables con nadie que no conozcas. Recuerda Cherise. Su rostro sonriente y enmarcado en suaves rizos estaba grabado en carteles, tarjetas de oración y fotos de perfil de Facebook en todo el estado. Pero lo que perduró mucho después de que esas imágenes se desvanecieron fue algo más difícil de nombrar, una paranoia que no desapareció por completo. Incluso años después, las madres en los patios de recreo miraban 2 veces a los hombres sentados solos en los bancos. Los padres ya no esperaban en el automóvil mientras sus hijos corrían a las tiendas. La libertad se redujo, la vigilancia se disparó. Para Rain Perrientie, la madre de Cherise, la pérdida no terminó con la tumba o la sala del tribunal. A los ojos del público, no solo era una madre afligida, también era un objetivo. Los críticos del teclado la llamaron descuidada. Los titulares le preguntaron si había confiado demasiado fácilmente. Las secciones de comentarios estaban llenas de juicios: ¿cómo pudo dejar que su hija se fuera con un extraño? Lo que esos críticos nunca vieron fueron los avisos de alquiler que Rain había ignorado ese mes. La nevera que estaba vacía. Los sueños de comprar un bonito vestido para su hija. No vieron los cálculos de una mujer en apuros a la que se le ofreció ayuda por parte de un hombre que parecía inofensivo, bien hablado, generoso. No vieron su fuerza, solo su error. Ese error se convirtió en un espectáculo público. Durante mucho tiempo, Rain no pudo ir a ningún lado sin ser reconocido. Algunos la abrazaron. Otros se quedaron mirando. Algunos susurraron. Una vez dijo: la gente me mira como si hubiera matado a mi propio hijo. Perdió más que Cherise. Perdió la custodia de sus otras hijas. Perdió su privacidad. Su dignidad. Incluso su vecindario. Finalmente Rain se fue de Jacksonville. A dónde iba, no se lo decía a muchos. Tal vez ya no se sentía como en casa. Jacksonville cambió. El Walmart donde Cherise fue visto con vida por última vez agregó más cámaras, mejor iluminación y patrullas de seguridad. Eso no detuvo los susurros en los pasillos. Ya nadie salía con un niño sin sujetar su mano con fuerza. El árbol bajo el cual se encontró el cuerpo de Cherise se convirtió en un lugar de luto y, más tarde, en un mantenimiento silencioso por parte de los trabajadores de la ciudad que recortaban el césped todos los meses y dejaban el área ordenada.
Aunque pocos hablaban de ello en voz alta. Se habló de una placa. Un banco. Algo para marcar el lugar. Pero nadie podía ponerse de acuerdo. Tal vez el silencio era el único monumento que encajaba. Las iglesias celebraron vigilias. Los organizadores comunitarios organizaron foros sobre la protección de la infancia. Los equipos de noticias siguieron adelante, pero cada junio, como un reloj, regresaba el aniversario y con él el dolor. En línea, el caso encendió una tormenta de debate que nunca terminó realmente. Los foros de crímenes reales desglosaron la línea de tiempo segundo a segundo. Los analistas de sillón discutieron sobre lo que Rain debería haber hecho de manera diferente. Los partidarios de la pena de muerte señalaron el caso de Donalda como justificación de su existencia. Los abolicionistas, aunque raros en esta discusión, cuestionaron si la ejecución traería verdadera justicia. En grupos y subreddits de Facebook el nombre de Cherise se convirtió en un símbolo. Algunos lo usaron para alimentar los llamados a leyes de protección infantil más estrictas. Otros lo tergiversaron en titulares de clickbait. Algunos defensores, sinceramente y con gracia, trabajaron para mantener viva su memoria organizando campañas de donación y programas de defensa personal para jóvenes en riesgo. Pero como todas las cosas en Internet, la compasión a menudo quedó en segundo lugar después de la indignación. Un tuit se volvió viral por decir, esto no fue solo un asesinato. Esta fue una prueba de que al sistema no le importan los niños pobres. Si Cherise hubiera sido rica, todavía estaría viva. Esa idea tocó una fibra sensible. Y no solo en línea. El caso Cherise Perrier, en esencia, no se trataba solo de un hombre que cometió un acto impensable. También trataba sobre la pobreza, la desesperación y cómo los depredadores explotan a ambos. Rain no le dijo que sí a un extraño porque era ingenuo. Ella dijo que sí porque nadie más la había ayudado. El hombre que le ofreció comida para sus hijos lo sabía. En este sentido, el caso desencadenó conversaciones más amplias sobre la vulnerabilidad económica y la explotación. Las organizaciones locales sin fines de lucro informaron un aumento en las donaciones a refugios para madres solteras y programas de salud mental para niños en los meses posteriores al veredicto. Pero el cambio a largo plazo fue más difícil de medir. Un psicólogo que trabajó con familias en duelo lo dijo sin rodeos, el mayor error de Rain fue ser pobre en público. Y los depredadores saben exactamente dónde encontrar personas como ella. En los años posteriores, la historia de Cherise ha sido objeto de documentales, podcasts, seminarios legales y clases universitarias de ética. Su rostro aparece en montajes sobre los crímenes más impactantes de Estados Unidos. Su nombre aparece en artículos sobre las fallas del seguimiento de delincuentes sexuales. Y aunque el sistema de justicia penal castigó al hombre responsable, el ajuste de cuentas cultural sigue siendo incompleto. Porque a pesar de que Donald Smith está en el corredor de la muerte, a pesar de que el jurado habló alto y claro, la sociedad que le falló a Cherise todavía tiene trabajo por hacer. Cherise Perrier se convirtió en más que una víctima. Se convirtió en un espejo. Uno que nos mostró las grietas que no queríamos ver. El silencio que queda es una despedida y una advertencia. Han pasado años desde la noche en que Cherise Perrier desapareció de un estacionamiento de Walmart en Jacksonville, Florida. Desde que su nombre apareció por primera vez en las pantallas de televisión y los titulares de los periódicos. Desde que el mundo vio por primera vez sus fotos escolares y la niña sonriente con un vestido rosa se convirtió en otra cosa. Un símbolo de inocencia perdida y de fracaso demasiado doloroso para ignorarlo. El hombre que se la llevó todavía está vivo, esperando su ejecución en una celda del corredor de la muerte, solo con sus pensamientos y el peso del veredicto en su contra. Su nombre, una vez repetido con ira e incredulidad, se ha desvanecido en los archivos legales y los expedientes judiciales. Pero el nombre de Cherise permanece no porque se haya hecho justicia, sino porque la justicia llegó demasiado tarde. Para su madre Rain, la pérdida no se puede medir en fechas o sentencias judiciales. Vive en los momentos tranquilos de los cumpleaños que no se celebran, en el sonido de las risas de otras niñas en los pasillos de las tiendas de comestibles, en el dolor de un recuerdo que se niega a desvanecerse. Ella dijo una vez que el dolor no es algo de lo que te recuperes. Solo aprendes a llevarlo. Y lo lleva sola. Porque si bien Rain sobrevivió, también se convirtió en la historia con moraleja. Juzgado, criticado, examinada. El público la miró y vio a la madre que confiaba en el hombre equivocado. Pocos se tomaron el tiempo para ver a la mujer que había estado exhausta,
pobre y desesperada a la que se le había ofrecido bondad en un mundo que rara vez la daba. Lo que la muerte de Cherise expuso no fue solo la maldad de un hombre, sino la fragilidad de la red de seguridad destinada a proteger a niños como ella. Reveló la facilidad con la que alguien con la sonrisa adecuada y una voz suave puede atravesar las brechas en el sistema a través de decisiones indulgentes de libertad condicional, a través de departamentos de libertad condicional sobrecargados, a través de comunidades que no saben que el peligro vive al lado. Pero quizás la verdad más difícil es esta: no estábamos preparados para lo familiar que se veía Donald Smith. No era el extraño que acechaba en las sombras o el monstruo de los cuentos con moraleja antes de dormir. Él fue el hombre que ofreció ayuda, que sonreía, que esperó. ¿Quién sabía exactamente qué decir? Y así nos quedamos con la incómoda realidad de que no fallamos porque no estábamos mirando, fallamos porque no lo esperábamos de él. De esa manera, la muerte de Cherise no solo le quitó un hijo a su familia. Sacudió los cimientos de cómo pensamos sobre la seguridad, el peligro y la confianza. Nos recordó que los monstruos no siempre usan máscaras. A veces esperan a plena vista. Y a veces hablan amablemente antes de atacar. Hoy el nombre de Cherise sigue vivo en las leyes propuestas, en las iniciativas comunitarias, en las oraciones susurradas, en las vigilias a la luz de las velas. Pero eso no es suficiente. No puede ser. Si su historia va a significar algo más allá de la tragedia, también debe ser una advertencia. Un ajuste de cuentas. Una demanda. Una demanda de que lo hagamos mejor. Que escuchemos cuando hablen los sobrevivientes. Que financiamos sistemas que protegen a los vulnerables. Que enseñemos a nuestros hijos no solo a temer a los extraños, sino a reconocer la manipulación, a confiar en sus instintos y a saber que merecen estar a salvo. Cherise Perrientie tenía 8 años. Le encantaba andar en bicicleta. Le gustaba colorear. Quería un vestido nuevo. Y ella todavía debería estar aquí. Así que esta noche, si enciendes una vela por ella, que no solo esté en la memoria, que arda con propósito. Que ilumine los rincones donde el silencio esconde peligro. Que nos recuerde a todos los niños que todavía confían, todavía esperan, todavía son vulnerables en un mundo que no siempre merece su fe. Porque la verdad es esta: la justicia no es lo que sucede después del hecho. La justicia es lo que construimos de antemano, ladrillo a ladrillo, salvaguarda a salvaguarda, para que no haya más niños que convertirse en nombres tallados en placas o titulares en las noticias de la noche. Cherise Perrientie debería haber crecido. En cambio, se convirtió en la chica que nos enseñó lo mucho que habíamos fallado. La pregunta que queda no es si Donald Smith morirá detrás de los muros de la prisión. La pregunta es, ¿qué haremos con lo que dejó atrás? Esa respuesta aún se está escribiendo. Y está siendo escrito por todos nosotros. Cherise Lily Perrientie tenía 8 años. Ella no era un titular. No es un expediente. No es un símbolo. Ella era una hija. Una hermana. Una niña pequeña que quería un vestido nuevo. Su historia es una que nunca debería haber sido contada, porque en un mundo justo, ella todavía estaría aquí para contarla ella misma. No podemos reescribir lo que sucedió, pero podemos elegir lo que sucede a continuación. Recordarla no es suficiente. Debemos proteger a los que son como ella. Debemos cuestionar los sistemas que le fallaron, y nunca debemos mirar hacia otro lado, para apreciar, para cada niño, para el futuro que todavía merecen.